Hola amigos, bienvenidos a Stream. Hoy estamos con la cantautora, bajista y bailarina Pat Coria. Mucho gusto, Pat. ¿Cómo estás? Hola, Ney, ¿cómo estás? ¿Cómo empezó mi trayectoria? Bueno, en realidad mi primer instrumento fue la guitarra y la voz. A los 11 años empecé tocando la guitarra y tenía una, tengo una familia muy musical. em, Así que digamos que fue como lo que me acompañó al principio de todo, ¿no? La voz y la guitarra, en la escuela era la que cantaba las canciones. Y después el bajo fue una elección. En realidad yo siempre cantaba los bajos de las canciones y un novio mío un día me regaló un bajo. Y bueno, y ahí empecé. Yo era bailarina en esa época cuando me regaló el bajo, saxofonista em, Jorge Polanuer me regaló el bajo. Había empezado, había empezado a estudiar con un profesor, me acuerdo que me quedaba muy lejos, pero en realidad empecé a tocar muy pronto porque yo era bailarina y las clases de danza las acompañaba un pianista que tenía una banda de rock y se enteró que yo estaba eh, aprendiendo a tocar el bajo y me ofreció entrar a su banda y ahí tocaban unos músicos que tocaban muy bien. Entonces eh, entré al toque a tocar, que es lo que mejor puede hacer un músico cuando empieza a aprender un instrumento, tocar con otros, ¿no? O sea, lo que yo valoro siempre y creo que el escuchar a otros y tocar con otros, hacer música con otros, es lo maravilloso de todo esto. ¿Y cuál es la importancia de la mujer en la música? A ver, no sé, digamos, a ver, la importancia de la mujer en la música. Mira, yo empecé a tocar en una época eh, donde, digamos, a la mujer, digamos, instrumentista, a la que además de cantar tocaba, era difícil, más allá de que, bueno, que estamos en Latinoamérica y hay, eh, en ese momento, en los 90 había muy pocas mujeres que tocábamos. Había grupos con pocas chicas. Este, y a mí me costó también a veces entrar a grupos porque había hombres y decían, no, mujeres no queremos, ¿no? O sea, em, o mujeres es para problemas, o había muchos varones. De hecho, yo empecé a tocar en Man Ray cuando pues, ya había una mujer que cantaba y bueno, se hizo una audición y quedé yo como bajista. Em, pero, pero bueno, no era el común. Em, Me parece que yo digamos, no lo valoro por el género, sino me parece que hay algo que seguramente, digamos, las mujeres, como en otras profesiones, podemos aportar, ¿no? Eh, digamos, no por el hecho de ser mujer, porque me parece que a veces tiene que ver con lo que uno, digamos, la trayectoria de lo que hizo, digamos, de lo que pone, ¿no? No sé, a mí me gusta tocar con mujeres y con hombres, em, pero bueno, también es lindo que haya en un grupo que sea más heterogéneo, que haya en realidad multiplicidad de géneros y de seres. No lo veo mucho por el aporte, no sé, no veo mucho esta cuestión del aporte. El aporte lo puede dar un ser que tenga em, posibilidades artísticas o que tenga talento o poesía en sí mismo o en sí misma. Em,
pero puede ser tanto un hombre como una mujer. Em, lo que sí, digamos, me encantó ver en estos últimos años que, que había, no sé, más bandas de chicas, que en los grupos había más mujeres que tocaban instrumentos, que no solo era la corista o la cantante, ¿no? Porque, digamos, en la época que yo empecé a tocar era muy importante, bueno, el tema de que si sos mujer haces coros o cantás. ¿Cómo fue tu experiencia participando en la banda Man Ray? Bueno, fue una hermosa experiencia porque em, entré en un momento que necesitaban, eh, además de alguien que tocara, que cantara, que hiciera canciones, y bueno, y como yo soy cantautora, pude aportar composiciones para el grupo. Entonces, eso también me dio como más ganas de trabajar en equipo, ¿no? Al principio fue como un equipo, ellos buscaban un baterista y una bajista. Ellos eran Hilda y Tito, o Hildo y Tita. Y bueno, y se armó ahí como una cooperativa donde todos cobrábamos por igual, donde buscamos una manager que nos ayudó a proyectarnos a ir a tocar al exterior. Pudimos ir a tocar a Latinoamérica, que era complicado en ese momento. Bueno, como estamos muy al sur, era complicado viajar, el tema de los pasajes. Bueno, nos fue muy bien afuera, estuvimos tocando muchos años afuera, y eso a cualquier músico, al viajar, conocer, conocer artistas de otros países, inclusive, bueno, todos los fines de semana recorrer y girar por la Argentina, ¿no? Ir a las provincias, a pueblos donde la gente te recibe con mucho cariño. Digamos que eso fue lo que me quedó, digamos, de esa época, ¿no? Lo lindo de esa época, de las giras, los festivales, los lugares. eh, sí, es una experiencia muy, muy linda, muy bella de una parte de mi recorrido. ¿Qué aprendiste de Pat Coria y los susceptibles? Bueno, aprendí a armar una banda, llevarla adelante como sea, remarla, que aprendí que una sola no puede con todo, que tiene que tener un coequiper. Bueno, fue mi banda cuando yo en el 2002 me fui a vivir a Barcelona, que acá el país estaba detonado. Em, Cuando volví ya estaba tocando con amigos que tenían sus proyectos y bueno, hacíamos como shows compartidos. Y cuando decidí armar la banda, nada, me puse la banda al hombro, eh, y tuve, digamos, toda una época de trabajar haciendo prensa, em, donde un poco todavía se acordaban que yo había tocado en una banda conocida, entonces podía llegar a tocar en festivales importantes. Pero bueno, me lo hice todo yo sola. Aprendí que tenemos un, una, digamos que los músicos en este país no solo tienen que tocar, hacer canciones, componer, em, cantar y si quieren tocar tienen que laburar mucho. Eso aprendí. Este, y bueno, y también fue una época que había cambiado mucho el tema de las discográficas, después de Cromañón también había pocos lugares para tocar, este, y, y bueno, empezó toda una movida, empezó toda esta cuestión de las redes, que en la época que yo empecé no existía, el tema de esto de estar todo el tiempo, ¿no? A full. Y fue difícil, pero fue lindo también, ¿no? Los logros, los músicos con los que toqué, que me acompañaron. A veces cobrábamos, a veces no. Aprendí que bueno, que las cosas pueden
digamos, salir bien y a veces salir mal. Es así. Y que, digamos, haber tenido a lo mejor esa posibilidad de haber estado en el mainstream no significa que una siempre tenga que estar en el mainstream. Cuando uno quiere tocar y disfrutar, puede hacerlo con 10 personas que te van a escuchar y que son los más fieles, escuchas y amorosos también. Pat, eres cantautora, bajista y bailarina. Quiero saber cómo llegó el baile a tu vida. Bueno, en realidad el baile fue algo este, que realicé durante mi adolescencia. Mi mamá era bailarina eh, y luego con mi hermano y yo nos formamos en la danza contemporánea, danza clásica y tuvimos unos grupos. Mi hermano se fue a vivir a Europa a estudiar y yo ya había empezado con la música, así que fue un poco, digamos, decidí dejar la danza por la música. No, no se puede hacer todo. Este, pero bueno, me parece que ahí había una impronta, medio por mi vieja, ¿no? Mi vieja fue bailarina del Cervantes, de danza contemporánea. Que el otro día justo estaba viendo a Nacha Guevara que también había estudiado en el Cervantes, mira qué loco. Em, y bueno, digamos que sigo bailando cuando toco, siempre me dicen cómo te moves en el escenario. Bueno, me parece que me quedó de eso. El trabajo del cuerpo, ¿no? La postura, todas esas cosas que para mí son importantes, que de hecho eh, a mis alumnos les hincho mucho con eso, ¿no? Con tocar, proyectando la energía y esas cosas que a veces ves en los músicos que no ocurren, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con mi formación, con haber estado mucho tiempo en salones de danza, haber laburado el cuerpo. Pero bueno, creo que viene de ahí. Bueno, en realidad el baile fue algo este, que realicé durante mi adolescencia. Mi mamá era bailarina eh, y luego con mi hermano y yo nos formamos en la danza contemporánea, danza clásica y tuvimos unos grupos. Mi hermano se fue a vivir a Europa a estudiar y yo ya había empezado con la música, así que fue un poco, digamos, decidí dejar la danza por la música. No, no se puede hacer todo. Pero bueno, me parece que ahí había una impronta, medio por mi vieja, ¿no? Mi vieja fue bailarina del Cervantes, de danza contemporánea. Que el otro día justo estaba viendo a Nacha Guevara que también había estudiado en el Cervantes, mira qué loco. Em, y bueno, digamos que sigo bailando cuando toco, siempre me dicen cómo te moves en el escenario. Bueno, me parece que me quedó de eso. El trabajo del cuerpo, ¿no? La postura, todas esas cosas que para mí son importantes, que de hecho eh, a mis alumnos les hincho mucho con eso, ¿no? Con tocar, proyectando la energía y esas cosas que a veces ves en los músicos que no ocurren, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con mi formación, con haber estado mucho tiempo en, en salones de danza, haber laburado el cuerpo. ¿Qué diferencia observas con la música de los 90 a la música actual del 2022? Y bueno, la verdad que los 90 para mí fueron como un, un- un momento, una época como muy luminosa de música, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de viajar en los 90 y de conocer todas las bandas que
maravillosas de Latinoamérica, desde Molotov a Terciopelados, compartir escenarios con ellos, compartir festivales. Bueno, de hecho, soy amiga de los Atercio porque hicimos varias giras juntos. Este, y ver cómo crecían esas bandas y cómo, bueno, ahora son mega bandas. em, digamos, me parece que había mucha riqueza en la música, ¿no? Esta cosa también como de comunión entre el rock y la música eh, de cada lugar, ¿no? O sea, eso a mí me interesaba mucho, me gustaba encontrarme con eso, ¿no? Con esa calidad. Cosa que acá en Argentina es como, el rock no es muy, no hay mixtura, ¿no? De eso de lo telúrico, por ejemplo, y el rock, ¿no? De hecho, bueno, yo armé una banda que tengo canciones así, que yo le digo punk telúrico, que se llama como el animal, y empecé a hacer eso porque, bueno, porque yo de chica escuchaba mucho folclore, entonces, más lo rockera que soy, más el folclore, armé eso. De hecho, ahora empecé a componer, y bueno, el otro día en el show de Stramer tengo un par de canciones que me encantan, que tienen eso, ¿no? Yo valoraba en esa época, bueno, además Latinoamérica y también internacionalmente, ¿no? O sea, Radiohead, todas esas bandas maravillosas. Y la diferencia de ahora es que hay una cuestión con el tema de las redes, que, bueno, y la música esta que hay ahora, que la verdad que a mí no me, digamos, para mí es importante toda la lírica, lo que se dice en una canción, las letras, y eso ahora no ocurre, no está ocurriendo. Entonces, obviamente que esa música no me gusta. Si no tiene poesía, para mí, que tenga mucha producción o un buen productor y que se escuche el sonido lindo, a mí no me atrae tampoco, ¿no? O sea, me gusta la letra, cuando alguien dice algo, ¿no? Puede hablar de algo y decirlo, pero bueno, sé que ahora es así, y bueno, em, sí, a mí la verdad que no me gusta mucho la actualidad musical, este, pero bueno, son gustos. Cuéntanos tu experiencia en las giras internacionales que has realizado y qué países visitaste. Bueno, la experiencia de ir a tocar afuera es, digamos, básicamente lo más lindo son los festivales, los lugares donde compartís con otros músicos, ¿no? Siempre recuerdo un festival en Ecuador, arriba en el cráter de un volcán, que habían sido convocados muchos grupos de Latinoamérica, y nos encontramos todos allá en Quito, en un hotel, todo muy divertido, y bueno, y en ese lugar, en el cráter de un volcán, ¿no? Imagínate, era tocar entre las nubes, fue como, eso recuerdo con mucho cariño. em, y, y bueno, esto de también de, porque nosotros no éramos conocidos afuera y era esta cuestión de empezar a, a que nos escucharan, ¿no? Entonces fuimos varias veces a Miami, a un festival en Miami, fuimos a mezclar un disco a Los Ángeles, eso también estuvo muy bueno. Bueno, de países que me acuerdo, no sé, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, México. En México también fue una movida interesante porque estábamos tratando de captar el público de allá y la verdad que gustó mucho. Hicimos una presentación y mucha prensa, ¿no? Íbamos a hacer también prensa, porque cuando uno tiene para que lo conozcan, bueno, te empiezan a pasar tu música y tenés que hacer notas.
Pero lo que pasó con nosotros fue que cuando empezamos a hacer toda esa movida al exterior, em, que fue entre el 1998 y los 2001, eh, hace tiempo ya, eh, digamos que la cantante decidió separar, digamos que nos separemos, entonces, digamos como que todo eso quedó medio en la nada, porque estábamos empezando a sembrar ahí, ¿no? Em, Después no pudimos remontarla cada uno individualmente, porque bueno, porque digamos era complicado. El- lo que, lo que importaba era el grupo, ¿viste? Pero fue una época hermosa porque, digamos, era viajar y conocer gente y bueno, y estar en Estados Unidos solamente fuimos a Los Ángeles y a Miami. En 2001 inicias tu carrera como solista. Cuéntanos sobre esa transformación. Y bueno, digamos que en el 2001, no, en el 2001 todavía seguíamos tocando, teníamos algunos shows, pero en el 2000, sí, fines del 2001 empiezo a tocar con amigos, con Volco, con Salvet, que después fue mi coequiper musical en la banda de Los Susceptibles. Em, Volco es otro músico que, bueno, ahora está en París, él se fue a vivir allá y le va bárbaro. Un músico multiinstrumentista que toca, bueno, hace sus canciones, pero también toca piano, teclado. De hecho, antes de la pandemia vino acá a la Argentina, hicimos un show eh, con Samalea y otros músicos. Íbamos a hacer una gira, pero luego vino el COVID y la verdad que nos paró a todos. En el 2001 empiezo a tocar con amigos mis canciones. em, en el 2002 me voy a España y tocaba en bares allá. Trabajaba de camarera también. En realidad de encargada de un bar trabajaba, ¿no? En un bar anarquista hermoso allá en Barcelona. Y empecé a tocar, como Salvet también había ido, y Volco también, en un momento empezamos a tocar en bares y a veces tocábamos en la calle, porque allá se estila mucho. Tocábamos para los turistas. Me acuerdo que cantaba siempre una canción de Aterciopelados, Rompecabezas, y me daban mucha plata. Em, y bueno, y empecé ahí en España y cuando volví armé Los Susceptibles. En realidad volví para irme de nuevo a España, pero de Popar me ofrecieron editarme un EP que salía en los EP de Popar, chiquititos, un formato muy lindo, y después eso se discontinuó, o sea que me pusieron en un compilado de Las Divas del Rock, se llamaba el compilado, con una canción. Y bueno, y a partir de ahí empecé a tocar con, con Salvet y otros músicos en festivales, en bares, en teatros. eh, Eso que contaba que bueno, que fue medio a pulmón, porque si bien, digamos, nunca firmé con Warner, Chappell, que es Warner, la, la, ay, no me sale el nombre, la disquera, como dicen ustedes. em, digamos, nunca me dieron todo lo que había arreglado con ellos, nunca se cumplió, así que bueno, era lo mismo, ¿no? O sea, era como estar sin disquera, no había difusión y bueno, no. Digamos que era un momento discográfico no como como lo que yo recordaba de los 90, sino como que el artista, esto que pasa ahora, si no tenés muchos seguidores en Instagram, no te dan mucha pelota. Entonces, bueno, medio como que, nada, ahora simplemente el tocar es por amor y no esperar nada, ¿no? Me parece que muchos de mis compañeros de la época donde
empezamos con toda una movida en los 90 y a veces siento que esperan que ocurra algo cuando es muy complicado porque estamos en otro momento. Presentado en varios festivales. Me imagino que todos son especiales para ti. ¿Puedes mencionarlos? ¿Cuáles son? A ver, acá en Argentina, bueno, hemos tocado en estos festivales, Pepsi Music, en el Personal Fest, em, Festival Ecológico, em, muchos festivales Festival Aire, que hacía Popar para concientizar todos los temas del cuidado del planeta. em, pero también toqué en festivales porque digamos que yo me llamo, llamo a mi música pop ecológico porque hablo mucho en mis canciones acerca bueno, del cuidado de los animales, del planeta, ¿no? Del agua. Y entonces me convocaban organizaciones bueno, que están tratando de cuidar y de concientizar a la gente de estos temas tan importantes, ¿no? Y he tocado mucho en esos festivales, la verdad. Estuve un tiempo en un grupo que se llamaba la Revolución de la Cuchara. Después armé unas movidas el Día Mundial del Agua, que es en marzo, en conexión con Héctor Buitrago de Aterciopelados, con Miguel Grimberg, un maestro acá que se fue hace un par de años, em, que me ayudó a armar un canto al agua en el río Tigre, en el río Luján, que convoqué un montón de músicos y estuvimos todo el día cantando al agua. Bueno, nada, me acuerdo de esos festivales. Internacionales, me acuerdo que tocábamos en algunos que no me acuerdo el nombre, pero que me acuerdo de Uruguay, de Estados Unidos, pero la verdad que no me acuerdo, pasaron muchos años. Cuentas con un background importante, abundante, musical y artístico. ¿Qué te inspira para crear tus canciones? ¿Qué viene para Pat Coria? Nuevo single, planes próximamente, eventos. Mira, vienen dos canciones nuevas que tengo que grabar ahora y la verdad que empecé a tocar el viernes nuevamente, así que viene tocar, tocar y tocar y grabar, eso viene. Bueno, Pat, encantada, muchísimo gusto de poder conversar contigo para esta entrevista. Así que bueno, mil éxitos, que sigas adelante y todo el apoyo de Genei Stream. Te mando un abrazo y pues espero saber y tener noticias de ti muy pronto. Bueno, muchas gracias, guapa, por difundir, siempre agradecida. Y bueno, espero que te vengas cuando toque algún show, ¿no? Estás acá en Buenos Aires, ¿no? Este, y bueno, y nos conoceremos personalmente. Te mando un beso. Chau.